Sed llenos del Espíritu Santo. Una traducción de la predicación por el pastor John Piper. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El apóstol Pablo ordena en Efesios 5:18 que seamos llenos del Espíritu. Por lo tanto, hoy quiero tratar de responder dos preguntas. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu? Creo que te ayudará a seguirme si te digo desde el principio hacia dónde me dirijo. Así que comenzaré con mis conclusiones y luego presentaré el respaldo bíblico. Creo que ser lleno del Espíritu significa básicamente tener un gozo profundo en Dios. Y dado que la Biblia enseña que el gozo del Señor es nuestra fuerza, Nehemías 8:10, también significa que habrá poder en ese gozo para vencer los pecados persistentes y para tener valentía en el testimonio. Pero en esencia significa un gozo radiante porque el espíritu que nos llena es el espíritu de gozo que fluye entre Dios el Padre y Dios el Hijo debido al deleite que tienen el uno en el otro. Por tanto, ser llenos del Espíritu significa ser envuelto en el gozo que fluye dentro de la Santa Trinidad y amar a Dios el Padre y a Dios el Hijo con el mismo amor con el que ellos se aman mutuamente. Y entonces, en respuesta a la segunda pregunta, la manera de ser lleno del Espíritu es confiando en que el Dios de esperanza verdaderamente reina, que ni un solo gorrión cae a tierra sin su voluntad, Mateo 10:29, y que Él dirige el mundo para ti y para todos los que confíen en su palabra. Al creer eso, serás lleno del Espíritu Santo y de gozo. Con la expansión del pentecostalismo en este país y en el tercer mundo, ha habido mucha discusión en torno a las expresiones del Nuevo Testamento llenos del Espíritu y bautizados con el Espíritu. Por eso siento cierta obligación hoy no solo de interpretar Efesios 5:18 en su contexto inmediato, sino también de orientar lo que voy a decir dentro de la enseñanza más amplia del Nuevo Testamento. ¿Qué significa bautizar con el Espíritu Santo? La frase bautizar en o con el Espíritu Santo fue aparentemente acuñada por Juan el Bautista. Los cuatro evangelios registran que él dijo: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, es decir, Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo. Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33. Los únicos dos escritores del Nuevo Testamento que se refieren a esta frase en otros pasajes son Lucas en el libro de Hechos y Pablo en Primera de Corintios. Lucas la menciona dos veces, citando a Juan en ambas ocasiones, Hechos 1:5 y Hechos 11:16. Y Pablo la menciona una sola vez, Primera de Corintios 12:13. Pero no creo que Pablo y Lucas usen esta frase con el mismo significado. Para Pablo es prácticamente idéntica a la regeneración o nuevo nacimiento, o sea, la conversión. Para Lucas es esencialmente lo mismo que ser lleno del Espíritu y se refiere a esa primera experiencia introductoria de esta plenitud. Voy a tratar de mostrar brevemente por qué pienso esto. Primero, nunca debemos asumir que una frase tiene exactamente el mismo significado en cada lugar donde aparece en la escritura. Una buena interpretación permite que una palabra o frase signifique lo que en el contexto inmediato demanda. Lo que realmente importa en la escritura no es que una frase tenga el mismo significado en todas partes, sino que la realidad que describe no contradiga otras descripciones de la realidad en la Biblia. Así que Pablo y Lucas no necesitan usar la frase bautizados con el Espíritu,
en el mismo sentido. Pablo usa la frase una sola vez. Él dice en Primera de Corintios 12, versículos 12 y 13, lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Según esta referencia, Pablo concibe el bautismo en el Espíritu Santo como el acto mediante el cual el Espíritu nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. Antes estábamos alejados de Dios, separados de Cristo, Efesios 2:12, pero entonces el Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos dio vida al unirnos a Cristo viviente y así también a su pueblo en un solo cuerpo. Este es un evento que ocurre una sola vez, no se repite y en ninguna parte Pablo ni Lucas ordena a un cristiano que sea bautizado por el Espíritu. Pero Lucas parece referirse a algo distinto con la frase, es decir, algo que es esencialmente lo mismo que ser lleno del Espíritu, lo cual no es un evento único, ni para Lucas ni para Pablo, sino una experiencia continua o repetida. La evidencia de esto viene del libro de los Hechos. En Hechos capítulo 1, los versículos 4 al 5, Lucas relata que Jesús, justo antes de ascender al Padre, les dijo a sus apóstoles que se quedaran en Jerusalén y esperaran la promesa del Padre, que oístes de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto era una clara referencia al Pentecostés. Pero cuando llega el Pentecostés en el capítulo 2, escucha cómo lo describe Lucas. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Jesús promete en el capítulo 1 que serán bautizados con el Espíritu. Y Lucas describe el cumplimiento de esa promesa en el capítulo 2 en términos de ser llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, sabemos por Hechos 11, del 15 al 17, que Lucas sí ve el Pentecostés como un bautismo en el Espíritu. Ahí narra cómo Pedro describió su predicación a los gentiles en la casa de Cornelio de la siguiente manera: y cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les dio el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiera estorbar a Dios? Así que este derramamiento posterior del Espíritu sobre los gentiles en Hechos 10:44 se equipara con el primer derramamiento en Pentecostés, y ambos se explican con un bautismo con el Espíritu. Por lo tanto, Lucas ve lo que sucedió en Pentecostés como un bautismo con el Espíritu y también como una llenura del Espíritu, ya que más adelante Lucas menciona que los discípulos fueron llenos nuevamente. Hechos 4:8, 31 y capítulo 13:4. Pero nunca dice que fueran nuevamente bautizados con el Espíritu. Me parece que para Lucas el bautismo con el Espíritu se refiere a esa primera llenura del Espíritu que ocurre después de que una persona cree en Cristo. No creo que Lucas equipare el bautismo con el Espíritu
con la regeneración como lo hace Pablo. Eso implicaría que todos los apóstoles, quienes con la ayuda de Dios confesaron que Jesús era el Cristo, Lucas 9:20 y Mateo 16:17, que lo vieron resucitado y que recibieron de él entendimiento para comprender las Escrituras, Lucas 24:45, en realidad estaban muertos en delitos y pecados y esclavizados a la carne durante todo su tiempo con Jesús hasta la mañana de Pentecostés. Si le preguntáramos a Lucas, ¿es esto lo que quieres decir? Creo que él respondería, oh no, ellos ya habían nacido del Espíritu, igual que todos los grandes santos del Antiguo Testamento, pero aún no habían experimentado en su plenitud lo que Dios podía hacer a través de ellos por medio de su Espíritu. Pero ahora que Cristo ha venido y ha comprado mediante su muerte y resurrección todas las bendiciones de Dios, es propósito de Dios que todo su pueblo experimente la plenitud del Espíritu Santo. Cuando una persona experimenta por primera vez esta plenitud del Espíritu, eso es lo que Lucas entiende por ser bautizado con el Espíritu. Y eso es distinto de lo que Pablo quiere decir, ya que él usa la frase para referirse a la regeneración, o sea, nuevo nacimiento o momento de la conversión. Ahora estamos justo en el corazón de la controversia carismática y quiero tratar de aclarar algunas cosas y explicarte dónde me posiciono y por qué creo que esta postura es bíblica. Lo que está claro hasta ahora es al menos lo siguiente. Si alguien alguna vez te pregunta, ¿has sido bautizado con el Espíritu Santo? Tu primera respuesta debería ser, ¿qué quieres decir con bautismo en el Espíritu Santo? Muchos de nuestros debates podrían evitarse si simplemente empezáramos por definir nuestros términos. Supongamos que la definición que te dan es esta. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia que tienes con Dios después de la conversión, en la que el Espíritu Santo desciende sobre ti de tal manera que tu corazón se desborda en lenguas, algún tipo de habla extática o idioma desconocido. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta entonces? Algunos diríamos, sí, he experimentado eso. Otros dirían, no, nunca he hablado en lenguas. Pero ambos deberíamos decir, pero sabes, esa definición de bautismo con el Espíritu no es bíblica. No hay forma de argumentar correctamente basándose en el libro de Hechos que Dios tiene la intención de que el bautismo con el Espíritu siempre esté acompañado de hablar en lenguas. Y Pablo enseña claramente en 1 Corintios 12:10 que Dios no da el don de lenguas a todos. Ser bautizado con el Espíritu Santo puede o no resultar en hablar en lenguas, por así decirlo. Y por lo tanto, hablar en lenguas no es un componente necesario de la definición de bautismo con el Espíritu, ni para Lucas ni para Pablo. Quiero enfatizar aquí, sin embargo, que no rechazo la validez del don de lenguas para nuestros días. Es un error insistir en que son una parte necesaria del bautismo en el Espíritu, pero no es un error afirmar que pueden ser una parte posible de esa experiencia hoy. Cuando estaba en la secundaria solía escuchar al señor D. Ham en la radio. Una mañana estaba de pie en mi habitación escuchándolo intentar argumentar a partir del Nuevo Testamento que los llamados dones de señal, como las lenguas, los milagros y la sanidad, fueron diseñados por Dios para cesar al final de la era apostólica, de modo que ya no serían válidos hoy. Y recuerdo que incluso en esos años tempranos me decía a mí mismo, esos argumentos que estás dando no son válidos. Todo lo que logras demostrar es que si hoy no hablas en lenguas, puedes encontrar algunas razones posibles para ello. Pero nada de lo que has dicho prueba que Dios haya tenido la intención de que esos dones terminen antes del cierre de esta era. Y ahora, después de 20 años de estudio bíblico y de amistades con creyentes carismáticos, puedo decir que aún con más seguridad, no rechacemos ni despreciemos ninguno de los dones de Dios, incluyendo las lenguas. Volviendo ahora a la persona que pregunta si ha sido bautizado con el Espíritu. Si está usando la definición de Pablo y quiere decir, ha sido unido a Cristo por el Espíritu de modo de que ahora
Formas parte de su cuerpo, 1 Corintios 12:12. Entonces la respuesta de todos los creyentes debería ser, sí, de hecho he sido bautizado con el Espíritu. Si está usando la definición de Lucas y quiere decir, ¿alguna vez has sido tan lleno del Espíritu Santo que rebosaste de gozo, tuviste victoria sobre pecados persistentes y fuiste impulsado con valentía a testificar? Entonces la respuesta debería ser, y podría ser, sí, para todos los cristianos, aunque probablemente no lo sea. El apóstol Pablo enseñó que existe algo llamado un niño en Cristo y contrastó al niño en Cristo con la persona que es espiritual. 1 Corintios 3:1. Ahora bien, tanto Lucas como Pablo estarían de acuerdo en lo que este nuevo e inseguro creyente necesita es un gran derramamiento del Espíritu Santo en su vida. Pablo llamaría a esa experiencia ser lleno del Espíritu. Y Lucas estaría de acuerdo, pero además llamaría a esta primera experiencia de la plenitud del Espíritu el bautismo con el Espíritu Santo. Así que aunque la frase bautizado con el Espíritu sea utilizada de manera diferente por Pablo y Lucas, ambos ven la necesidad humana y la acción divina como esencialmente la misma. Tal vez se deba mencionar también una aclaración respecto a cierta enseñanza pentecostal. A veces se nos insta a buscar una segunda bendición o una segunda experiencia del Espíritu después de nuestra conversión inicial. Hay dos cosas que se deben decir al respecto. Primero, la bendición de la plenitud o bautismo del Espíritu Santo puede ocurrir en el momento de la conversión y no dejar nada por buscar excepto su preservación, crecimiento o repetición. Segundo, incluso si uno no experimenta la plenitud del Espíritu en el momento de la conversión, lo que debe buscar no es la segunda bendición como si esa experiencia fuera el fin de nuestra búsqueda espiritual. Lo que debemos buscar, y esto aplica a todos los cristianos, es que Dios derrame su Espíritu sobre nosotros de manera tan completa que estemos llenos de gozo, vivamos en victoria sobre el pecado y testifiquemos con valentía. Y las maneras en que Dios nos lleva a esa plenitud probablemente son tan variadas como lo son las personas. Puede llegar mediante una experiencia tumultuosa de éxtasis y lenguas. Puede llegar mediante una experiencia de sufrimiento o una crisis cuando te rindes completamente a Dios. O puede llegar gradualmente mediante una alimentación constante de la palabra de Dios, la oración, el compañerismo, la adoración y el servicio. Como sea que llegue, nuestra primera experiencia de la plenitud del Espíritu es solo el comienzo de una batalla de toda la vida por permanecer llenos del Espíritu. Y eso nos lleva a Efesios 5:18, donde el tiempo presente del verbo en griego significa precisamente esto: seguid siendo llenos del Espíritu. Veamos el contexto para entender con más claridad lo que esto significa. Mirad pues, con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5 del 15 al 18. La clave aquí está en el contraste con la embriaguez. ¿Para qué recurren las personas al alcohol? Para tener un momento feliz. Todos queremos ser felices, pero hay un problema. Los días son malos. Observa la lógica de los versículos 16 y 18. Los días son malos, por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis, sino sed llenos del Espíritu. ¿A dónde recurres
cuando los días son malos, cuando estás asustado o desanimado, deprimido o ansioso. Pablo nos suplica, no recurras al alcohol, recurre al Espíritu. Todo en lo que el alcohol puede ofrecerte, si es que ofrece algo de valor, el Espíritu Santo de Dios puede ofrecértelo mucho más y mejor. Hay personas que no pueden ni siquiera silbar una melodía alegre o cantar en el trabajo porque están demasiado tensas y ansiosas con la vida. Pero más tarde, esa misma noche, en la taberna y con unas copas encima, pueden abrazarse entre sí, cantar y reír. Todos anhelamos estar libres de preocupaciones, sin inhibiciones, felices. Y la tragedia creciente en nuestros días, al igual que en los tiempos de Pablo, es que un número cada vez mayor de personas, incluso cristianos, creen que la única forma de alcanzar esa libertad infantil es drogándose con alcohol u otras sustancias que alteran la mente. Tal comportamiento deshonra a Dios, por eso Pablo dice, hay una mejor manera de afrontar los días malos. Sed llenos del Espíritu, permaneced llenos del Espíritu y conocerás un gozo incomparable que canta y entona melodías al Señor. El significado fundamental de ser lleno del Espíritu es estar lleno del gozo que viene de Dios y que desborda en canto. Y Lucas también estaría de acuerdo con eso porque dice en Hechos capítulo 13, versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Por supuesto, una de las señales de una persona llena del Espíritu es que recibe poder para testificar con valentía ante la oposición. Hechos 4, 8 y 31, Hechos 7, 55, Hechos 13, 9. Pero la razón de esto es que el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Nehemías 8, 10. Cuando estás feliz en Dios, eres un testigo fuerte y valiente de su gracia. Así que repito, cualquier gozo o paz que encuentres en el alcohol, el Espíritu de Dios puede darte más. Incluso el salmista del Antiguo Testamento había experimentado eso. Él dice en el Salmo 4, versículos 7, 8, tú, oh Señor, diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese salmo nos lleva ahora a nuestra última y más importante pregunta. ¿Cómo podemos obedecer este mandato de ser llenos del Espíritu? Estamos en la misma situación que la semana pasada. Se nos ordena estar llenos, pero nosotros no somos quienes llenamos. El Espíritu es quien lo hace. La respuesta del Nuevo Testamento a este dilema es que Dios ha ordenado llenar nuestras vidas mediante la fe. El camino que el Espíritu abre a través de la jungla de nuestras ansiedades hacia el claro gozo es el camino de la fe. Lucas dice que es de Esteban en Hechos 6:5 que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y dice de Bernabé en Hechos 11:24 que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Ambas cosas van de la mano. Si una persona está llena de fe, estará llena del Espíritu, el Espíritu de gozo y de paz. El texto más importante en los escritos de Pablo para mostrar esto es Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nota que es en el creer que somos llenos de gozo y paz, y es por el Espíritu que abundamos en esperanza. Cuando juntamos ambas mitades del versículo, lo que vemos es que mediante nuestra fe, nuestro creer, el Espíritu nos llena de su esperanza y por tanto de su gozo y paz. Y por supuesto, dado que la esperanza es una parte esencial de estar lleno de gozo por el Espíritu, lo que debemos creer es que Dios es, como dice Pablo, el Dios de esperanza. Tenemos que fijar nuestra fe en
todo lo que Él ha hecho y dicho para darnos esperanza. Nadie está lleno del Espíritu todo el tiempo. Nadie está siempre totalmente gozoso, sumiso a Dios y capacitado para el servicio. Pero aún así, ese debe ser nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro gran anhelo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, 1, 2. Pero para calmar esa sed, debemos luchar la batalla de la fe. Debemos predicarle a nuestra alma un sermón de esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es mi salvación y mi Dios. Salmo 42, 5 y Salmo 43, 5. Debemos presentar ante nuestra propia alma el banquete de promesas que Dios nos ha hecho y alimentar nuestra fe hasta saciarla. Entonces podrá decirse de nosotros como se dijo de Esteban y de Bernabé. Estaban llenos de fe y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.